Mis padres ridiculizaron mi boda por casarme con un don nadie. Dejé que se rieran en la cena familiar, pero su rostro apareció de repente en CNBC y Bloomberg. A mi padre se le cayó la copa y el caos se desató al descubrir quién era realmente mi esposo. Mi madre levantó su copa de vino y la mesa guardó silencio. Te invitamos aquí porque la familia perdona, dijo. Pero seamos sinceros, Chloe. Tu pequeña boda fue vergonzosa. Para todos nosotros. 14 personas en esa mesa. 14 personas que acababan de ver a Ellen Miller convertir un brindis en algo completamente diferente. Mantuve las manos planas sobre el lino blanco. No las moví. El olor de su estofado de ternera aún flotaba en el aire, denso y dulce, el que hacía para las ocasiones que ella decidía que importaban. Un tenedor raspó un plato en algún lugar a mi izquierda. Ese fue el único sonido por un momento, ese único tenedor, y luego nada. Un juzgado. Lo dijo como si dijera una estación de autobuses. Ni siquiera tuviste la cortesía de invitarnos. A tu propia madre. La prima Emily estudiaba su panecillo como si contuviera instrucciones. El tío David carraspeó una vez, en voz baja, como hacen los hombres en esa mesa cuando quieren mostrar incomodidad sin involucrarse. Mi padre, Robert, estaba sentado en el extremo más alejado con las manos alrededor de su vaso de agua, mirando un punto en algún lugar entre el centro de mesa y la pared. Tengo 32 años. He sido analista de datos senior en una empresa de biotecnología en Stanford durante 4 años, y antes de eso pasé 3 años haciendo el trabajo que el título aún no reflejaba. Se me da bien quedarme quieta cuando otras personas esperan que me mueva. Tu padre no podía contárselo a sus compañeros de golf, continuó mi madre. Ya había encontrado su ritmo. Tuvimos que decir que te habías fugado. Dejó esa palabra ahí. Fugado. Como si fuera la versión caritativa. Como si me hubieran hecho un favor al presentarlo como algo impulsivo y romántico en lugar de lo que claramente creía que era un insulto que todavía estaba procesando 4 meses después. Al menos, dijo, fugarse suena intencionado. Mi hermano Ethan estaba frente a mí, recostado en su silla con esa postura relajada que había tenido desde que éramos adolescentes, la postura de un hombre que nunca se ha preocupado por ocupar demasiado espacio. Esperó a que la atención de la mesa cambiara, y luego tomó el relevo. Quiero decir, Chlo, vamos. El apodo que había usado desde que éramos niños, más corto y de alguna manera más pequeño que mi nombre real. Te casaste con un tipo que ninguno de nosotros ha conocido. Sin anillo que yo pueda ver. Señaló mi mano izquierda con su tenedor. ¿Qué se supone que debemos pensar? Se rió. 2 primos al final de la mesa se rieron con él, del tipo reflexivo, la risa que dice estoy con él. Miré mi mano izquierda. Giré mi alianza una vez con el pulgar. Platino, lisa, sin piedra. James me había preguntado qué quería y le había dicho algo que pudiera usar mientras trabajaba, algo que encajara sin anunciarse. ¿Encajaba? Lo que se supone que debéis pensar, dije, es que me he casado. Ethan abrió la boca. Mi madre se le adelantó. No estamos aquí para volver a litigar el pasado. Dejó su copa con una precisión que era una declaración en sí misma. Estamos aquí porque la familia perdona. Y porque te queremos, incluso cuando pones las cosas difíciles. La mesa continuó. Esa es la cosa de mi familia en una mesa, tienen un don para continuar. Alguien le preguntó a mi padre sobre su handicap. Linda, la amiga más antigua de mi madre, le preguntó a Ethan sobre su negocio. La conversación se movió a mi alrededor como el agua se mueve alrededor de una piedra, y yo me senté en medio de ella y comí mi estofado y pensé en un mensaje de voz que había recibido hacía 2 años. No había pensado en él en meses, pero sentada allí mientras mi madre le sonreía a Linda al otro lado de la mesa, volvió por completo. Una abogada que no reconocí, una mujer con una voz cuidadosa, llamando para pedirme que confirmara mi interés en una propiedad en Westport. La casa de la abuela Eleanor. Devolví la llamada al día siguiente. El hombre que respondió dijo que Ellen Miller ya se había puesto en contacto, y que su hija había indicado no tener interés en el asunto. Me quedé de pie en mi cocina en Stanford con el teléfono en la mano e intenté darle sentido a aquello. Yo no había indicado nada.
No había hablado con nadie. Ni siquiera sabía que hubiera algo en lo que indicar un interés. Al final lo dejé pasar, como dejas pasar las cosas que no puedes explicar del todo, lo archivé en algún lugar de mi mente bajo cosas que no cuadran. Se había quedado allí, esperando. Después del postre, mi madre me tocó el brazo mientras la gente retiraba sus sillas. Ven a la cocina conmigo un minuto. Su cocina olía a jabón de platos y a los restos del asado. La luz del techo era más brillante que la del comedor, más funcional, y bajo ella mi madre parecía exactamente lo que era, una mujer que había pasado la velada actuando y ahora estaba lista para hacer negocios. Sobre la encimera, junto a la estufa, colocado con la naturalidad de algo que siempre había estado allí, había un sobremanila. La casa necesita obras, dijo. El tejado tuvo problemas el invierno pasado. Las tuberías del baño del ala este. Es mucho que gestionar, y tu padre y yo no nos hacemos más jóvenes. Empujó el sobre hacia mí con 2 dedos. Como ahora tienes tu propia vida, tu propia casa, tiene sentido simplificar las cosas. Cede tu parte. Manténla en la familia. Cogí el sobre. Pesaba más de lo que parecía. Lo giré en mis manos, sintiendo los bordes, la ligera rigidez de los papeles de dentro. Lo revisaré, dije. Ella sonrió, la sonrisa cálida, la que le llegaba a los ojos cuando creía que había conseguido lo que quería. Metí el sobre bajo el brazo y recogí mi bolso de la encimera. Antes de ponerme el abrigo, revisé mi cartera por costumbre, el pequeño bolsillo con cremallera en la parte delantera donde guardaba las cosas que no quería perder. Mi carnet de conducir. Un recibo doblado de una ferretería. Y detrás de eso, ligeramente doblada en una esquina, una fotografía Polaroid. 2 personas en las escaleras de un juzgado, entrecerrando los ojos ante una tarde de octubre. La secretaria del juzgado la había tomado con su propio teléfono y la había impreso antes de que nos fuéramos. Me la había entregado y había dicho, parecéis felices. James había escrito nuestros nombres en la parte de atrás con un bolígrafo azul, su letra más pulcra que la mía. Era la única fotografía de mi boda. Nunca la había enmarcado. Guardé la cartera de nuevo en el bolsillo de mi abrigo, me despedí y conduje los 40 minutos de vuelta a Stanford con el sobre en el asiento del copiloto durante todo el trayecto. James estaba en la mesa de la cocina cuando llegué a casa, con un libro abierto delante que no estaba leyendo. Levantó la vista cuando entré por la puerta. Puse el sobre en la mesa entre nosotros. Es peor de lo que pensábamos, dije. Tenían los papeles listos. Miró el sobre. Me miró a mí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que lo tenía sobre la encimera de la cocina después de cenar, dije. Como si se le hubiera quedado allí por casualidad. James se quedó callado un momento. Afuera pasó un coche y el sonido se desvaneció y la cocina volvió a su silencio nocturno. ¿Quieres abrirlo esta noche? Yo ya estaba sacando una silla. Leí cada página esa noche. James preparó té en algún momento y puso una taza cerca de mi codo sin decir nada. La mesa de la cocina se había convertido en una especie de espacio de trabajo, los documentos del sobre extendidos en 2 grupos separados, los papeles de mi madre a la izquierda y, junto a ellos, los originales que yo había impreso y guardado en una carpeta en el fondo del cajón de mi escritorio. Había solicitado esos originales hacía 8 meses, después de que Ethan me llamara de la nada un domingo preguntando si había pensado algo más sobre la situación de la casa. Era la primera vez que lo mencionaba directamente. Algo en la pregunta no me cuadró, y a la mañana siguiente llamé al abogado de la herencia de Eleanor y pedí una copia completa del expediente de sucesión. No le había dicho a nadie que lo había hecho. Los documentos parecían correctos a primera vista. La misma dirección de la propiedad, el mismo encabezado legal, la misma descripción de la casa de Westport con sus 4 dormitorios y su fachada de estilo colonial y su baño del ala este que había necesitado reparaciones de tuberías 2 veces en la última década. Había aprendido lo suficiente sobre el lenguaje de transferencia de bienes raíces en las semanas posteriores a que el abogado de Eleanor llamara por primera vez a mi móvil para leer estas páginas sin tropezar. Me había llevado 2 noches y mucho café, pero lo había hecho como hacía la mayoría de las cosas que aún no sabía, con cuidado y sin decirle a nadie que estaba aprendiendo. Tengo una costumbre del trabajo,
desarrollada a lo largo de años de detectar errores en conjuntos de datos que otras personas juraban que estaban limpios. Compruebo las cosas pequeñas antes de confiar en las grandes. Números en los bordes de las hojas de cálculo. Encabezados de columna. Unidades de medida que parecen correctas hasta que te das cuenta de que dos filas usan escalas diferentes. Es el tipo de atención que parece lentitud hasta que encuentra algo. Puse el formulario de transferencia de mi madre junto al original y leí ambas firmas. Se parecían. Quienquiera que lo hubiera hecho era paciente y había practicado. Los bucles de la C, el ángulo de la M, incluso el pequeño rizo al final de la I en Miller, todo era lo suficientemente parecido como para aceptarlo si no buscabas una razón para no hacerlo. Pero mi segundo nombre es Louise. Siempre ha sido Louise. Chloe Louise Miller, llamada así por la madre de mi padre, que murió cuando yo tenía 4 años y a quien solo recuerdo como una fotografía en una estantería y la historia que mi padre solía contar sobre su jardín. Había firmado ese nombre en exactamente un documento legal en mi vida adulta, un contrato de arrendamiento de un apartamento en Hartford cuando tenía 24 años. Sabía cómo era mi firma completa. La había mirado durante mucho tiempo. El documento en el sobre de mi madre decía Chloe M. Miller. Fotografié ambas páginas con mi teléfono, luego las fotografié de nuevo desde un ángulo ligeramente diferente para asegurarme de que la luz fuera plana y el texto legible. James ya había vuelto a la mesa. Miró lo que sostenía y luego a mí. Alguien falsificó mi nombre, dije. No respondió de inmediato. Miró ambos documentos durante un largo momento, sus ojos moviéndose entre ellos como lo habían hecho los míos, encontrando la misma letra que yo había encontrado. La inicial del segundo nombre, dijo. M en lugar de L. Se echó hacia atrás. Ya tienes los originales, dijo. Los tengo desde hace 8 meses. Se quedó callado de nuevo. No el silencio de alguien que no sabe qué decir, sino el silencio de alguien que está decidiendo qué es lo más importante que decir primero. Fotografiamos todo, dijo. Ambos juegos, exactamente como están. Y luego vuelves a poner las copias de tu madre en el sobre. Lo hicimos. James etiquetó los archivos por fecha y versión. Volví a doblar cada página, cerré el sobre y lo dejé en la esquina de la mesa donde había estado. Luego me senté allí un rato pensando en mi abuela. Eleanor Parker había sido pequeña y deliberada, una mujer que mantenía un bloc de notas legal en la encimera de su cocina y lo usaba como otras personas usaban sus teléfonos, números de teléfono, nombres de contratistas, la fecha de la última revisión de la caldera. Conducía un Buick de 10 años, llevó el pelo de la misma manera durante 30 años y tenía opiniones sobre la preparación de los espárragos que no dudaba en compartir. También había sido, desde que tengo memoria, la única persona de mi familia que venía a los eventos. Vino a mi feria de ciencias en 7º grado. Condujo 40 minutos para mi graduación universitaria y se sentó en las gradas bajo el calor durante 2 horas sin quejarse. Vino la tarde en que defendí mi proyecto de fin de carrera en una sala de conferencias de la universidad, una sala que olía a rotuladores de pizarra y aire reciclado, y cuando terminó, me llevó a un diner cerca de la autopista y dijo. Mientras tomábamos un café y un trozo de tarta que no terminé, eres la más lista de esa familia, Chloe. Espero que lo sepas. No lo sabía. Pero me había quedado con la frase. Murió en octubre, 3 años antes de la cena de mi madre, mientras los árboles del jardín de Westport todavía estaban llenos de color. Dejó esa casa a Ellen y a mí, conjuntamente, al 50%, según su testamento. No me enteré por mi madre, sino por el abogado de Eleanor, que llamó a mi móvil 6 semanas después del funeral. Mi madre nunca lo había mencionado. Ni en el funeral, ni en la recepción posterior, ni en ninguna de las docenas de llamadas telefónicas que habíamos tenido en los meses siguientes. Me quedé despierta la mayor parte de esa noche reorganizando cosas que creía saber. El dormitorio de Ethan tenía el ventanal que daba al patio trasero y a la calle, la buena luz de la mañana, el radiador que funcionaba. El mío estaba al lado del cuarto de la caldera, que se despertaba con un estruendo a las 6 cada mañana en los meses fríos y nunca se detenía del todo hasta abril. Sus trofeos de béisbol estuvieron en la repisa de la chimenea del salón desde que tenía 10 años hasta que se fue a la universidad, 8 años de metales que mi madre desempolvaba cada 2 sábados.
Mis medallas de competiciones de matemáticas, 4 de nivel comarcal y una estatal, habían vivido en una caja de zapatos en el estante superior de mi armario y habían desaparecido para cuando volví a casa en las vacaciones de primavera de primer año. Nadie las mencionó. Eleanor solía decir, los callados son los que prestan atención. No había entendido, cuando lo dijo, que también se estaba describiendo a sí misma. Volví a pensar en el mensaje de voz. La abogada que no había reconocido, 2 años antes de la cena, pidiéndome que confirmara mi interés en la propiedad de Westport. Pensé en devolver la llamada a ese número y que me dijeran, cortésmente, que Ellen Miller ya se había puesto en contacto y que su hija había indicado no tener interés. Pensé en estar de pie en mi cocina esa tarde con un sentimiento que no podía nombrar, algo desafinado e irresoluble, antes de dejar el teléfono y volver al trabajo. Llamé a la oficina de Meredith Castillo a la mañana siguiente y dejé un mensaje pidiendo adelantar nuestra primera reunión 2 días. James y yo nos habíamos conocido en una conferencia en Boston, 18 meses antes de esa cena. Yo presentaba un marco de modelado de datos para procesos de ensayos clínicos, que es el tipo de frase que vacía salas en las fiestas, pero el trabajo importaba y había pasado 2 años en él y se me daba bien explicar las cosas. Él estaba en el público con vaqueros y una camisa de franela, el tipo de ropa que usas cuando no intentas impresionar a nadie, y supuse que era un estudiante de posgrado que se había metido en la sesión equivocada. Terminamos hablando durante 3 horas después de que terminara el panel. Me hizo buenas preguntas sobre la arquitectura de encriptación y yo le pregunté sobre una ruta de senderismo que había mencionado de pasada, y cubrimos mucho terreno entre esos 2 temas. No dijo a qué se dedicaba. No pregunté, porque me pareció que no venía al caso. 2 semanas después, un colega me reenvió un artículo de Forbes. Lo leí 2 veces antes de llamarlo. ¿Pensabas decírmelo alguna vez? Pregunté. Estaba esperando a que no importara, dijo. Ese fue el momento en que lo supe. Nos casamos en el juzgado de Stamford un martes de octubre, solo nosotros 2 y la secretaria y una mujer llamada Ruth que trabajaba en registros y aceptó ser nuestra testigo. James llevaba una chaqueta sobre la franela. Yo llevaba el vestido gris que había comprado para una presentación en una conferencia y un par de pendientes que Eleanor me había dejado. La secretaria nos hizo una foto con su propio teléfono y la imprimió antes de que nos fuéramos. La primera cena familiar a la que asistí después de que James y yo empezáramos a salir fue en casa de mis padres en Westport, la primavera anterior. Había ido sola, lo que fue una declaración en sí misma que no había tenido la intención de hacer todavía. La esposa de Ethan, Jessica, había estado allí, con el pelo recogido en un moño bajo, una botella de vino que ella misma había traído metida bajo el brazo. A mitad de la comida, mientras Ethan contaba una historia y mi madre rellenaba el vaso de mi padre, Jessica se había inclinado sobre la mesa hacia mí y me había preguntado en una voz lo suficientemente baja como para que fuera solo nuestra, ¿qué haces realmente en el trabajo? O sea, cuéntame un día normal. Tengo verdadera curiosidad. Nadie en esa casa me había preguntado eso antes. No así. Empecé a responder y ella se inclinó aún más, con la barbilla en la mano, y escuchó como si la respuesta fuera lo más interesante de la mesa. Había pensado en ese momento más de una vez desde entonces. En cómo se sentía que alguien te hiciera una pregunta real y que de verdad quisiera escuchar la respuesta. Ethan apareció un jueves por la tarde 3 semanas después de la cena, lo que me dijo que mi madre no sabía que venía. Cuando Ellen enviaba a alguien, lo anunciaba primero. Le gustaba la arquitectura de un plan, la forma en que cada pieza llegaba en el orden correcto. Que Ethan llegara sin anunciarse significaba que había tomado esta decisión por su cuenta, lo que significaba que estaba más presionado de lo que ella dejaba entrever. Me envió un mensaje desde el vestíbulo de mi edificio a las 2 de la tarde. Estoy por la zona. Pensé en pasar a saludar. Le dejé subir porque decir que no habría requerido una razón que no estaba preparada para dar. Se le veía bien. Siempre se le veía bien, esa era la cosa con Ethan, se movía por el mundo como si esperara que éste se acomodara a él, y en su mayor parte lo hacía. Entró en mi cocina, se apoyó en la encimera con las manos en los bolsillos y miró a su alrededor como si estuviera evaluando una propiedad. Tenía 36 años y todavía tenía la facilidad de alguien que nunca había tenido que pensar demasiado en cómo se presentaba. Bonito lugar, dijo. Me sirve. Puse la tetera.
Dijo que un café estaría genial si lo estaba preparando, y no lo estaba preparando, pero puse una cafetera de todos modos porque tener algo que hacer con las manos era útil. Habló de la franquicia un rato. El negocio de detallado de coches de lujo que llevaba dirigiendo 4 años, el que mis padres mencionaban en las cenas familiares como otras personas mencionan a un hijo que acaba de entrar en el cuadro de honor. Dijo que se estaba expandiendo. Nuevas ubicaciones en camino. Estaba en una fase de transición que requería mover algo de capital, reestructurar, como hacen las empresas cuando crecen más rápido de lo que su modelo original anticipaba. Usó la palabra dinámico 2 veces en 4 minutos, que era una palabra que significaba muchas cosas dependiendo de quién la usara y con qué rapidez. Su rodilla rebotaba bajo la mesa. Miró su teléfono una vez mientras todavía estaba a mitad de frase y luego otra vez cuando me volví de la encimera con 2 tazas. Se dio cuenta y dejó el teléfono boca abajo. Está esa situación con la casa de la abuela, dijo, y el cambio en su voz fue tan suave que podrías pasarlo por alto si no estuvieras prestando atención. Tu parte de, ya sabes, sea cual sea el acuerdo. Si alguna vez estuvieras pensando en simplificar las cosas por tu parte. Cogió su café, lo dejó sin beber. Sinceramente, este sería un buen momento para la familia. Financieramente. Tu parte de sea cual sea el acuerdo era una forma de hablar interesante. Él no conocía los detalles del acuerdo. Sabía que había una casa y que yo estaba involucrada de alguna manera y que él necesitaba dinero. Eso era todo lo que sabía. Todavía estoy mirando los papeles que me dio mamá, dije. Claro, claro. Sin prisa. Su rodilla rebotó 2 veces. Solo quiero decir, si estabas pensando en ello de todos modos. Le dije que lo tendría en cuenta. Bebió la mitad de su café de pie en la encimera y luego dijo que debería irse, que tenía una reunión en Hartford. Lo dijo como lo dice la gente cuando la reunión puede o no existir. Lo acompañé a la puerta y escuché el ascensor cerrarse detrás de él. Luego me senté frente a mi portátil. Los registros públicos de Connecticut no son especialmente difíciles de navegar si sabes lo que estás buscando, y yo había pasado suficiente tiempo en las semanas anteriores aprendiendo a buscar que me movía por las bases de datos de manera eficiente. Busqué primero el nombre del negocio de Ethan, luego lo crucé con los archivos del secretario del condado en los distritos donde había dicho que operaban sus locales. Tardé 40 minutos. 3 embargos. El más antiguo era de poco menos de 2 años atrás. Las cantidades variaban pero no eran pequeñas, y sumadas superaban con creces los $300,000. No era capital de expansión. Era deuda. El tipo de deuda que hace que los acreedores se adhieran a tu negocio antes de que hayas terminado tu café de la mañana. Fotografié los registros en mi pantalla. Los añadí a la carpeta de mi portátil etiquetada con una cadena de números que no significaba nada para nadie que la viera. Luego llamé a la oficina de Meredith Castillo y dejé un mensaje preguntando si nuestra reunión del jueves podría adelantarse al miércoles. Mi madre llamó esa noche a las 7:15. La voz de la cena había desaparecido. En su lugar estaba la voz que guardaba para conversaciones en las que la calidez ya se había intentado y no había funcionado, un registro que conocía de mi adolescencia, más bajo que su voz pública, más preciso. No se alzaba. No lo necesitaba. Chloe, dijo. Has estado poniendo las cosas difíciles con esto. Todavía no he respondido. Dije que lo revisaría. Has tenido el sobre durante 3 semanas. He estado ocupada. Siempre estás ocupada. Una pausa. Era buena con las pausas. Estaban llenas de cosas que elegía no decir en voz alta, lo que las hacía más pesadas que las cosas que sí decía. Tu abuela no quería que esa casa fuera a parar a extraños. Quería que se quedara en la familia. Lo sabes. ¿Sabes lo que ella habría querido? Sabía lo que la abuela Eleanor había querido. Me lo había dicho en pedazos a lo largo de años de almuerzos y llamadas telefónicas y una larga tarde el verano antes de morir, cuando nos sentamos en el porche trasero de esa casa y ella habló sobre el jardín y lo que había plantado dónde y por qué. Había querido que yo tuviera un lugar que fuera mío. Lo había dicho de diferentes maneras en diferentes momentos, y yo lo había entendido cada vez, incluso cuando no lo decía. No le dije nada de eso a mi madre.
Te estoy escuchando, dije. No creo que lo estés haciendo. La voz de Ellen se tensó en los bordes. Aún controlada. Aún baja. Hemos sido pacientes. Tu padre y yo hemos sido más que pacientes. Pero si no firmas voluntariamente, Chloe, tendremos que explorar otras opciones. Tu padre conoce gente. Esto no tiene por qué terminar como aparentemente planeas dejar que termine. Tenía un bloc de notas legal en la encimera junto a mi teléfono. Cogí un bolígrafo y escribí lo que acababa de decir, tan textualmente como pude. La amenaza estaba ahí ahora, completamente formada, sentada en la página con mi letra. Necesito más tiempo, dije. Has tenido 2 años. La línea se cortó. Dejé mi teléfono en la encimera. La cocina estaba en silencio. Afuera, alguien en el aparcamiento arrancó un coche y se fue y el sonido se desvaneció y fue reemplazado por nada. Me quedé allí un minuto con la mano todavía en el teléfono, luego cogí el bolígrafo de nuevo y añadí la fecha y la hora en la parte superior de la página del bloc de notas y lo subrayé. James me encontró a medianoche. Estaba en la mesa de la cocina con el formulario de transferencia falsificado delante de mí y el bloc de notas al lado, ambos bajo la luz del techo. Él había estado en la otra habitación y no le había oído venir por el pasillo. Se sentó frente a mí sin encender ninguna otra luz. Giré el bloc de notas para que pudiera leerlo. Lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero a Meredith, dije. Conoce la ley de bienes raíces de Connecticut mejor que nadie que haya encontrado, y quiero a alguien en esa oficina que haya trabajado antes con fraude inmobiliario. Volví a acercar el bloc de notas. He terminado de ser la que mantiene la paz en esta familia. No me ha servido de nada y no ha sido paz. James asintió una vez. Lentamente, el asentimiento de alguien que había estado esperando esta frase sin saber que la estaba esperando. Entonces llámala por la mañana, dijo. Ya tengo una reunión programada, dije. Miércoles a las 9. Me miró por un momento de la forma en que a veces lo hacía, como si estuviera viendo algo que sabía que estaba allí y se alegrara de encontrarlo confirmado. Luego extendió la mano sobre la mesa y apartó el bloc de notas de debajo de la luz para que pudiera ver su cara. Ven a la cama, dijo. En 1 minuto. Dejó la luz encendida para mí cuando volvió por el pasillo. Me quedé sentada un rato más con el documento falsificado y la amenaza y la fecha que había subrayado, y pensé en mi abuela en el porche con el jardín detrás de ella, hablando de lo que había plantado y por qué. Siempre había creído que los callados eran los que prestaban atención. No se había equivocado. La oficina de Meredith Castillo estaba en el piso 14 de un edificio en el centro de Hartford con vistas al río Connecticut en los días claros y una sala de espera que olía a buen café y a ese tipo particular de calma que cuesta dinero mantener. Su asistente me ofreció agua cuando llegué. Dije que sí, y luego no la toqué. Meredith salió a recibirme exactamente a la hora, lo que aprecié más de lo que esperaba. Tenía unos 40 y tantos años, era esbelta y directa, el tipo de mujer que había dejado de dar espacio a la incertidumbre en algún momento de sus 30 y nunca había mirado atrás. Me estrechó la mano, me condujo a su oficina y cerró la puerta, y yo extendí todo lo que tenía sobre su mesa de conferencias. Ambos juegos de documentos. Los originales del abogado de la herencia y las copias del sobremanila de mi madre. Las fotografías que había tomado con mi teléfono. El bloc de notas con las palabras exactas de mi madre de la llamada telefónica, fechado y subrayado. Los registros públicos sobre los embargos del negocio de Ethan. Todo. Meredith leyó en silencio. Tenía una forma de estar quieta mientras leía que te hacía sentir que la habitación se había vuelto más silenciosa, no porque ella estuviera haciendo algo para que así fuera, sino porque estaba tan completamente inmersa en el trabajo que todo lo demás se desvanecía a su alrededor. Después de unos 12 minutos, dejó los formularios de transferencia y me miró. Esto es de manual, dijo. Quienquiera que haya hecho esto asumió que nunca lo comprobarías. Casi no lo hago. Volvió a coger la página con la firma falsificada y la sostuvo junto a la original. Miró la inicial del segundo nombre por un momento. Las dejó ambas. Quiero un análisis caligráfico forense de la firma, dijo.
Alguien cuyo informe sea admisible en un tribunal. Te diré a quién usar. Acercó un bloc de notas legal y comenzó a escribir. También voy a solicitar registros de la oficina del secretario del condado. El archivo de transferencia, cualquier cosa asociada con la propiedad desde que se cerró la sucesión. Si hay otros documentos, quiero encontrarlos antes de que nadie nos diga que existen. ¿Cuánto tiempo llevará eso? El analista, de 2 a 3 semanas dependiendo de su calendario. Los registros del secretario puedo empezar a solicitarlos hoy. Levantó la vista. Hiciste lo correcto al quedarte con los originales. No estaba segura de por qué me los quedaba en ese momento, dije. Simplemente parecía el tipo de cosa que no dejas fuera de tu posesión. Meredith me miró por un momento con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero que se le acercaba. La mayoría de la gente no sabe eso instintivamente, dijo. Hace mi trabajo considerablemente más difícil cuando no lo hacen. Salí de su oficina con una lista de los siguientes pasos y el nombre específico de un examinador de documentos forense en New Haven, y conduje de vuelta a Stanford sintiendo algo que no pude nombrar de inmediato. No mejor, exactamente. Más bien como si el suelo se hubiera vuelto sólido bajo una zona particular del piso que había estado inestable durante meses. 3 días después, Meredith llamó a mi móvil a las 4 de la tarde. Estaba en el aparcamiento subterráneo de mi edificio de oficinas, caminando hacia mi coche después de una reunión tardía. Respondí al segundo timbre. Encontré algo más, dijo, con la voz que usaba cuando lo que había encontrado merecía que se le diera su debido peso. Un segundo documento. Una declaración jurada notariada, presentada en la oficina del abogado de la herencia aproximadamente 8 meses después de la muerte de tu abuela. Afirma que Chloe Louise Miller declinó verbalmente su parte de la propiedad de Westport y solicitó que su porción fuera transferida al copropietario restante. Dejé de caminar. Yo no firmé ninguna declaración jurada, dije. La declaración jurada no tiene tu firma, dijo Meredith. Es una declaración jurada de testigo. Atestigua la declinación verbal. Fue firmada por un testigo que estaba presente. ¿Quién? Una pausa. ¿Corta? ¿Precisa? Robert Miller, dijo. Tu padre. El aparcamiento tenía ese sonido particular que tienen los garajes a las 4 de la tarde, el bajo zumbido de la ventilación, el eco ocasional y distante de un coche en un nivel diferente. Me quedé junto a mi coche con la llave en la mano. ¿Su firma es real? Pregunté. Hice una breve comparación como medida preliminar, dijo. Es consistente con otros documentos que llevan su nombre. Si tienes muestras de su letra que te sientas cómoda proporcionando, me gustaría hacer una comparación más exhaustiva. Pero las indicaciones preliminares son que sí, es suya. Le di las gracias. Dije que me pondría en contacto. Terminé la llamada. Conozco la letra de mi padre. Me había escrito tarjetas de cumpleaños cada año hasta que estuve en la universidad, el mismo bolígrafo azul, las mismas letras espaciadas uniformemente, la O de Robert que se inclinaba ligeramente hacia la derecha debido a una vieja lesión en su muñeca derecha que nunca se había curado del todo. Le había visto firmar su nombre al pie de documentos en la mesa de la cocina cuando era niña. Su firma me era tan familiar como su cara. Se había sentado en una habitación y había visto a alguien escribir mi nombre en un documento. Había sabido lo que era el documento. Y luego había firmado con su nombre como testigo. Me senté en mi coche durante 40 minutos. No iba a ninguna parte en particular. Simplemente me senté allí con el motor apagado y la llave en mi regazo y la luz fluorescente del aparcamiento entrando por el parabrisas. El garaje tenía un olor particular a esa hora, aceite y hormigón y el frío metálico de un espacio que nunca se calentaba adecuadamente, ni siquiera en otoño. El tubo fluorescente sobre mi plaza de aparcamiento parpadeaba, un pulso lento e irregular que nunca había notado en todos los meses que había aparcado allí. Pensé en las tarjetas de cumpleaños. Me había escrito una cada año desde que tenía 6 hasta mi primer año de universidad, siempre con un bolígrafo azul, siempre con las mismas letras cuidadosas y uniformes, la misma forma de redondear la A minúscula para que pareciera casi una pequeña mano presionada. Tenía mala caligrafía en todos los demás aspectos, pero las tarjetas de cumpleaños se las tomaba en serio.
Había guardado algunas. No todas, pero algunas. Estaban en una caja de zapatos en el apartamento de Stamford, en el mismo estante donde solían estar mis medallas de matemáticas, y no las había mirado en años. En algún momento noté que se me habían enfriado las manos y las puse entre mis rodillas. En algún otro momento, un coche aparcó en la plaza junto a mí y una mujer salió y caminó hacia el ascensor y el sonido de sus pasos se desvaneció y el garaje volvió a quedar en silencio. Entonces llamé a James. Respondió al primer timbre. Mi padre lo firmó, dije. Hay un segundo documento. Una declaración jurada que dice que decliné verbalmente mi parte de la casa. Él lo firmó como testigo. Vio cómo ponían mi nombre en ese papel y firmó con su nombre debajo. Silencio. Del de verdad. James, dije. Estoy aquí, dijo. Estoy justo aquí. Apoyé la nuca en el reposacabezas. El techo del aparcamiento era bajo y gris y tenía una mancha de agua con la forma de algo que no pude nombrar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. La palabra salió sin esfuerzo, como salen las palabras cuando se han estado formando durante mucho tiempo sin tu permiso. Todo, dije. Esa noche, mi madre envió una foto al chat del grupo familiar. La casa de Westport a la luz del atardecer, el viejo arce en el jardín delantero, la barandilla del porche que mi abuelo había pintado de blanco cada 2 primaveras durante 30 años. La había compuesto con cuidado. El pie de foto decía, tantos recuerdos aquí. Es triste pensar que podría tener que ir a parar a extraños si no podemos mantenerla en la familia. Las respuestas llegaron en cuestión de minutos. Emojis de corazón de 2 tías. Una serie de caras tristes de una prima en New Hampshire. El tío David escribió, hermosa casa. Eleanor querría que se conservara. Linda escribió, la familia primero, siempre. Mi teléfono vibró constantemente en la encimera mientras hacía la cena. Leí los mensajes sin responder a ninguno. Alrededor de las 8, llegó un mensaje privado de la prima Emily. Solo nosotras 2, sin grupo. Fírmalo, Chlo. No vale la pena la pelea. Sea lo que sea que tengáis entre manos, no vale la pena perder a toda la familia por ello. Tu madre solo quiere que las cosas se solucionen. Dejé mi teléfono boca abajo en la encimera. Pensé en la palabra solucionado. Lo que significaba solucionar algo. Si lo que mi madre quería solucionar y lo que yo estaba dispuesta a solucionar se parecían en algo. No lo hacían. Apagué mi teléfono por completo y lo dejé en la encimera. James entró en la cocina un poco más tarde, vio mi cara y no preguntó por los mensajes. Calentó la pasta que no había terminado, me puso un plato delante y se sentó frente a mí con el suyo. Cenamos. Afuera, por la ventana de la cocina, la luz del porche del vecino se encendió e iluminó una sección del aparcamiento, y en algún lugar más lejano un perro ladró 2 veces y se cayó. Hablé con Meredith de nuevo después de llamarte, dije. Quiere muestras de letra para una comparación. Para confirmar la firma en la declaración jurada. Puedo conseguirlas, dijo James. Lo sé. Moví la pasta por mi plato. También querrá moverse más rápido ahora que hay 2 documentos. Dijo que si hay 2, puede haber más. James me miró fijamente. Entonces nos moveremos más rápido, dijo. Cogí mi tenedor. Comí la pasta. Mi padre se había sentado en una habitación y había firmado con su nombre debajo del mío y el mundo había seguido siendo el mundo, la luz del vecino todavía encendida, el perro en algún lugar ahora silencioso. James frente a mí con las mangas remangadas y mañana Meredith volvería a la oficina del secretario del condado y sacaría más registros y yo llamaría al examinador forense en New Haven y programaría una cita, un paso cuidadoso a la vez, descubriríamos exactamente cuántos documentos había. El informe del examinador forense llegó un jueves por la mañana, 41 páginas en un sobre de color crema que mi asistente dejó en mi escritorio sin comentarios. Cerré la puerta de mi oficina antes de abrirlo. El lenguaje era técnico y preciso, el tipo de prosa que había sido despojada de todo lo innecesario durante muchos años de uso en los tribunales. Análisis de la composición de la tinta. Mapeo de presión.
Comparaciones del ángulo de la línea base en 17 pares de letras. La conclusión estaba en la página 3 y de nuevo en la página 39, expresada de la misma manera en ambos lugares. La firma que aparecía en el formulario de transferencia no fue producida por el mismo individuo que produjo las muestras de comparación. Alguien había falsificado mi nombre. 41 páginas lo decían en un lenguaje que un jurado podría seguir. Llamé a Meredith desde mi coche en el aparcamiento subterráneo de mi edificio, que se había convertido, sin que yo lo planeara, en el lugar donde hacía las llamadas para las que no quería público. El informe es todo lo que necesitábamos, dijo, cuando le leí la conclusión. Entre esto y la declaración jurada y los registros de comunicación de la oficina del abogado de la herencia, tenemos base suficiente para una acción por fraude civil. El umbral penal es más bajo de lo que la gente espera. Tu madre podría enfrentarse a cargos por falsificación con agravantes según la ley de Connecticut. Tu padre, como testigo consciente de un instrumento fraudulento, podría enfrentarse a responsabilidad como cómplice. Miré la pared del aparcamiento. Una franja de pintura amarilla en el pilar de hormigón. Una grieta que lo recorría de suelo a techo. ¿Cómo se ve eso en la práctica?, pregunté. Arresto. Lectura de cargos. Posible encarcelamiento si es declarada culpable. Me quedé con eso por un momento. No los quiero en la cárcel, dije. Esa es una decisión que debes tomar tú, dijo Meredith. Presentar cargos penales no es el único camino. Pero quiero que entiendas lo que respalda la evidencia. Lo entendí. Lo había entendido desde la noche en que encontré la inicial del segundo nombre incorrecta en el formulario de transferencia. La pregunta con la que había estado lidiando, la que no había podido responder completamente hasta ahora, era qué quería realmente de todo esto. No lo que estaba legalmente disponible. Lo que yo quería. Quiero que se diga la verdad en voz alta, dije. Delante de todos los que se sentaron en esa mesa y vieron a mi madre hacer un brindis sobre el perdón. Quiero que todos estén en la habitación cuando la verdad salga a la luz. Meredith guardó silencio por un momento. Entonces, nos prepararemos para eso, dijo. Mi madre vino a mi apartamento 11 días después de esa llamada. No llamó a la puerta. Llamó desde el vestíbulo a las 10:30 de un sábado por la mañana y dijo que estaba por la zona y que tenía algo para mí. Me quedé junto al interfono un momento, lo pensé y le dejé subir, porque rechazarla habría requerido una explicación y el momento de las explicaciones aún no había llegado. Llegó a mi puerta con un aspecto impecable, como siempre, pero hoy había un cuidado particular, el tipo de esfuerzo que dice, quiero que me veas como alguien que tiene todo en orden. Llevaba el cachemir gris que reservaba para las ocasiones que consideraba importantes. En sus manos llevaba una lata azul con tapa, del tipo en que vienen las galletas de mantequilla, y las había horneado ella misma porque mi madre horneaba cosas cuando quería parecer generosa sin deberte nada. La dejé entrar. Se sentó en la mesa de mi cocina, dejó la lata y cruzó las manos sobre ella. Cuando Ellen Miller bajaba la voz, era cuando había que prestar atención. La versión fuerte era una actuación. Esta versión, la tranquila, uniforme y mesurada, era el instrumento que usaba cuando creía que tenía algo sobre ti y estaba siendo paciente para usarlo. Estamos preocupados por ti, dijo. Tu padre y yo. Te has estado alejando de la familia. De todos nosotros. Hizo una pausa. Creemos que es James. Hombres en su posición, Chloe. Cambian a la gente que los rodea. Puede que aún no lo veas. Estoy bien, dije. Asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Luego miró la lata, y de nuevo a mí. Si la preocupación es económica, dijo, suavemente, como si te entregara algo frágil, si has contratado a alguien y te preocupa lo que te está costando, podemos cubrirlo. Sean cuales sean tus honorarios legales. Solo firma el formulario y esto se acaba. ¿Todo? Volvemos a ser una familia. La cocina estaba muy silenciosa. Me levanté. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Ellen miró la puerta abierta. Me miró a mí. Algo se movió en su rostro, no sorpresa exactamente, más bien el ajuste que haces cuando un plan que estaba funcionando deja de funcionar y tienes que decidir si escalar o retirarte. Eligió la retirada,
lo que significaba que todavía creía que había tiempo. Cogió la lata de galletas. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo justo después del umbral. Estás cometiendo un error, dijo. Gracias por las galletas, dije. Caminó hacia el ascensor. Cerré la puerta y eché el cerrojo, y me quedé allí un momento con la mano sobre él, sintiendo la solidez del mecanismo de la cerradura, la particular finalidad de ese sonido. Entonces llamé a Meredith. Acaba de venir a mi apartamento y me ha ofrecido pagar mis honorarios legales para que firme el formulario, dije. En efectivo, presumiblemente, y en voz baja. Un instante de silencio. Eso desesperación o arrogancia, dijo Meredith. En mi experiencia con este tipo de casos, tiende a ser ambas cosas. Necesitamos movernos más rápido. Estoy de acuerdo, dijo. Tendré el paquete completo listo en una semana. La noticia de la salida a bolsa llegó un martes. Me enteré de la misma forma en que me enteraba de la mayoría de las noticias. Mi teléfono empezó a comportarse de forma diferente. Comenzó a las 7 de la mañana con un mensaje de texto de un amigo de la universidad con el que no había hablado en 2 años, y para las 8:30 tenía 14 mensajes sin leer y 2 mensajes de voz de números que no reconocía. Hice café, me paré junto a la ventana de la cocina y revisé, y allí estaba la cara de James en el sitio web de CNBC, y en Bloomberg, y en una historia del Wall Street Journal que se había publicado en algún momento de la noche. El titular usaba la palabra multimillonario 2 veces en 2 frases. Personas en las que no había pensado en años me enviaron variaciones del mismo mensaje, que era alguna forma de, vi las noticias. Vaya. Felicidades. Mi madre llamó a las 9:47. Vi su nombre en la pantalla hasta que saltó el buzón de voz. Cuando Jessica llamó 1 hora después, respondí, porque Jessica era la única persona en la órbita de mi familia que llamaba cuando algo sucedía porque se alegraba por ti, no porque quisiera algo de la noticia. Chloe, Dios mío, felicidades, James debe estar encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con todo esto? Hablamos un rato. Jessica habló como siempre lo hacía, con genuina curiosidad y sin una agenda particular, moviéndose entre temas como lo hace una conversación cuando ninguna de las 2 personas la está dirigiendo. Le pregunté por ella, porque lo decía en serio, y me contó sobre una clase de fotografía que había empezado y un viaje de fin de semana que ella y Ethan estaban planeando. Tu madre debe estar muy emocionada, dijo. Ha estado planeando toda esta cena familiar, ya sabes, una celebración, ha contratado un catering y todo. Incluso envió las invitaciones antes de que saliera la noticia. Se rió un poco. Es tan organizada, sinceramente. Yo nunca podría. Sostuve el teléfono y mantuve mi voz exactamente igual. Suena como ella, dije. Vas a venir, ¿verdad? Será bueno tener a todos juntos. No me lo perdería por nada, dije. Nos despedimos calurosamente. Dejé mi teléfono en la encimera y me quedé en la cocina un largo momento con las manos a los lados. Mi madre tenía el catering reservado antes de la noticia de la salida a bolsa. La cena no era una celebración. La cena se había planeado semanas antes de que hubiera algo que celebrar, programada en torno a un documento en la encimera de una cocina y la expectativa de que la presión social, aplicada frente a suficientes testigos, produciría una firma. Era la misma cena que antes. Una mesa diferente. El mismo sobre. Cogí mi teléfono y llamé a Meredith. Sé cuándo y dónde, dije. La segunda cena. La tenía planeada antes de la noticia de la salida a bolsa. No es una celebración, es otra firma. ¿Cuándo? Revisé el mensaje que mi madre había enviado 3 días antes con la fecha. Dentro de 3 semanas, el sábado. Eso es tiempo suficiente, dijo Meredith. Tendré todo listo. Bien, dije. Estemos listos. La mesa de conferencias de Meredith, 3 días antes de la cena, parecía el interior de una mente que había estado trabajando en un problema durante mucho tiempo y que finalmente había puesto todo su pensamiento en un solo lugar. El formulario de transferencia falsificado estaba a la izquierda. A su lado, el original de los archivos del abogado de la herencia.
junto a ellos, mi propia firma en 3 documentos autenticados por separado, 2 de mi empresa de biotecnología y uno del contrato de arrendamiento de Hartford que había firmado a los 24, para que la comparación tuviera múltiples puntos de referencia. Al lado de esos, el informe forense en su sobrecolor crema. Luego, los registros de comunicación que Meredith había obtenido de la oficina del abogado de la herencia, organizados por fecha. Luego, los registros públicos sobre los embargos del negocio de Ethan, 3 archivos separados, los totales escritos en una sola hoja de resumen. Luego, el testamento original, el que tenía tanto mi nombre como el de mi madre como copropietarias en el lenguaje que el abogado de Eleanor había redactado y que había sido notariado y presentado ante el Tribunal de Sucesiones antes de que mi madre tuviera la oportunidad de reinterpretarlo. Meredith estaba organizando la cartera de cuero cuando llegué. No levantó la vista de inmediato. Estaba terminando el orden de las páginas en la segunda sección con pestañas, y quería terminarlo. Todo está listo para el tribunal, dijo, cuando terminó. El informe del analista es la pieza central, pero los registros de comunicación son los que establecen la intención. No es suficiente probar que la firma fue falsificada. También necesitas demostrar que ella sabía que era falsificada y tomó medidas para ocultarlo. Las 4 llamadas telefónicas al abogado de la herencia en 2 semanas lo hacen de manera muy efectiva. ¿Puedes explicarme cómo lo presentarías?, pregunté. ¿Lo hizo? Durante los siguientes 40 minutos me mostró el orden que planeaba usar, qué documentos saldrían primero, cuáles se guardarían para la segunda oleada, cuál pretendía leer en voz alta. Estaba tranquila de la manera en que los tribunales requieren calma, no la ausencia de sentimientos sino su cuidadosa gestión. Podríamos presentar la demanda, dijo, mientras volvíamos a poner todo en la cartera. No tienes que hacer esto en una cena. Podríamos presentar la demanda civil el lunes y dejar que el proceso legal haga el resto. Pensé en 14 personas en una mesa de comedor. La copa de vino de mi madre levantada. La palabra fugado sentándose sobre la habitación como algo que había dejado caer a propósito. Usaron la mesa familiar para humillarme, dije. Voy a usar la misma mesa para decir la verdad. Meredith cogió la cartera y la dejó junto a su silla. Entonces, nos vemos el sábado, dijo. Susan llamó esa noche. La hermana de Eleanor tenía 71 años y vivía a 40 minutos de la casa de Westport en una casa de estilo rancho que había compartido con su marido hasta que falleció, hacía 8 años. Ella y Eleanor habían sido el tipo de hermanas que hablaban todos los domingos y Susan había estado al lado de la cama de Eleanor cuando murió y era una de las pocas personas vivas que había conocido a Eleanor como yo la había conocido. No como la matriarca de la familia o la mujer que dejó la casa, sino como una persona con opiniones y un bloc de notas legal en su cocina y una forma de observar las cosas que a otras personas se les escapaba. Recibí la invitación para el sábado, dijo. La cena en casa de Ellen. Lo sé. Estaré allí. Una pausa. Susan tenía una cualidad particular de silencio, del tipo que contiene algo que está decidiendo si decir o no. Chloe, dijo. Tu abuela me dijo algo, aproximadamente un año antes de morir. Dijo que le preocupaba que Ellen encontrara una manera de sacarte de la casa. No de inmediato. Con el tiempo. Dijo que sabía cómo funcionaba Ellen, y le preocupaba no haber sido lo suficientemente cuidadosa con los documentos. Me hizo prometer que estaría atenta. Otra pausa. Creo que he estado observando demasiado en silencio. La cocina de mi apartamento de Stamford estaba muy quieta a mi alrededor. Sea lo que sea que estés planeando para el sábado, dijo Susan. Quiero que sepas que estaré en esa mesa. No le dije lo que había en la cartera de cuero. No le hablé del informe forense ni de los registros de comunicación ni de lo que Meredith estaba preparada para leer en voz alta. Algunas cosas funcionaban mejor cuando la gente en la habitación estaba genuinamente sorprendida. Solo estate en la mesa, Susan, dije. Eso es suficiente. 2 días antes de la cena, Meredith llamó para decirme que había vuelto a la oficina del abogado de la herencia para obtener el registro completo de comunicaciones. No solo el resumen. Cada contacto registrado, cada nota, cada entrada que la oficina del abogado había hecho con respecto a la propiedad de Westport desde la muerte de Eleanor. Me llamó desde su coche y leyó la sección relevante en voz alta.
Las notas del abogado de Eleanor mostraban que Ellen Miller había llamado a su oficina 4 veces en un periodo de 2 semanas, aproximadamente 6 semanas después de la muerte de Eleanor. Cada llamada seguía el mismo patrón, Ellen representando que su hija había indicado verbalmente no tener interés en la propiedad, pidiéndole al abogado que procediera con la transferencia al copropietario restante sobre esa base. En la 4ª llamada, el abogado había anotado en su propio archivo, imposible confirmar directamente con Chloe Miller. Ellen Miller insiste en que su hija no tiene interés. No había confirmado conmigo directamente. Lo había intentado, una vez, y el mensaje de voz que había recibido y al que había respondido aparentemente no le había llegado de una manera que hubiera registrado. Para entonces, Ellen ya había llamado 4 veces. Se había fiado de su palabra. Me senté en mi coche y escuché a Meredith leer esa línea de nuevo. Imprime esa página, dije. Esa es la que quiero que se lea en voz alta. La noche antes de la cena, James y yo estábamos en la cocina de la casa de Greenwich, la grande, la que mi madre aún no sabía que existía y que yo rara vez llamaba hogar porque todavía se sentía prestada. Aunque James había estado en ella durante 3 años y tenía una taza de café y una camioneta aparcada fuera y un sistema para organizar la despensa que yo había adoptado en su mayor parte. Estaba de pie junto a la tabla de planchar cerca de la ventana. Él estaba en la mesa. Planché primero el cuello del vestido gris, luego las mangas. Era el mismo vestido que había llevado al funeral de Eleanor. No lo había vuelto a usar desde entonces. Todavía me quedaba igual, lo cual era bueno, lo que significaba que no tenía que pensar en qué ponerme. ¿Y si tu padre se quiebra?, dijo James. Había estado leyendo, pero había dejado el libro. Moví la plancha por la segunda manga. Le daré una oportunidad, dije. ¿Una? Si elige decir la verdad delante de todos, mantendré la puerta abierta. ¿Y tu madre? Puse la plancha en posición vertical y la dejé reposar. En la encimera cerca del fregadero, mi abrigo estaba doblado y en el bolsillo delantero del abrigo estaba mi cartera y en el compartimento delantero de la cartera estaba la Polaroid, ligeramente doblada en una esquina, la letra de James en la parte de atrás. Miré dónde estaba el abrigo sin ir a por él. Dejó de ser mi madre el día que falsificó mi nombre, dije. James no dijo nada. Se levantó de la mesa, vino a donde yo estaba y puso su mano sobre la mía donde descansaba en la tabla de planchar. No un gesto hacia nada. Solo allí. Estaré en casa cuando vuelvas, dijo. Asentí. Eso era exactamente suficiente. Colgué el vestido en la parte de atrás de la puerta del dormitorio y dejé la luz encendida en el pasillo, y en algún momento alrededor de la medianoche me dormí. La casa de mi madre tenía 22 personas cuando Meredith y yo llegamos el sábado por la tarde. 7 más que en la primera cena. Había ampliado la lista de invitados de la misma manera que un general expande un perímetro, trayendo a más gente para que el peso social del momento fuera más difícil de resistir. Reconocí a la mayoría. Tías, una prima de New Hampshire, 2 de los amigos de toda la vida de mis padres y, en el extremo más alejado de la mesa principal, con la espalda recta y las manos en el regazo, la tía Susan. Me miró cuando entré por la puerta y no dijo nada. Su presencia era la declaración. Mi madre se adelantó con los brazos abiertos, la actuación completa, la calidez que desplegaba en los momentos que ya había decidido que eran victorias. Me alegro mucho de que hayas entrado en razón, dijo en el abrazo, en voz baja, cerca de mi oído. Luego se echó hacia atrás y vio a Meredith. La calidez no desapareció de su rostro de inmediato. Primero desapareció de sus ojos y luego se fue extendiendo hacia afuera durante los siguientes segundos, de la manera en que una lámpara se atenúa cuando la energía cambia en lugar de cortarse. ¿Quién es?, dijo. Mi abogada, dije. Meredith Castillo. Está aquí para asegurarse de que todo se maneje correctamente. La mirada de Ellen se movió hacia Meredith y luego de nuevo hacia mí. La sonrisa se convirtió en algo que técnicamente todavía era una sonrisa. No necesitamos abogados para asuntos familiares, dijo. Meredith dijo, agradablemente y sin levantar la voz, señora Miller, dados los documentos involucrados, le recomendaría que usted también quisiera uno. En el extremo más alejado de la mesa, la tía Susan se levantó. No de forma dramática.
Simplemente se levantó de su silla, y las personas a cada lado de ella lo notaron, y luego la mesa lo notó, y la habitación se volvió un grado más silenciosa. Eleanor me pidió que estuviera aquí esta noche, dijo Susan. Así que aquí estoy. Ellen se quedó muy quieta. Mi madre lo intentó. Eso diré. Se movió durante los primeros 15 minutos de esa cena con la habilidad de alguien que ha manejado salas difíciles antes, redirigiendo la conversación, agradeciendo a la gente por venir, sirviendo vino con la mano firme de una mujer que creía que todavía controlaba la velada. Sacó el formulario de transferencia en el momento en que había planeado sacarlo, con la sincronización de alguien que había ensayado. Meredith puso la mano plana sobre la mesa y dijo, «Señora Miller, antes de que alguien firme nada, necesito presentar algunos documentos». Abrió la cartera de cuero. El formulario de transferencia falsificado fue lo primero. Luego, a su lado, mi firma real de los documentos de referencia autenticados. El informe del examinador forense, con una pestaña en la conclusión de la página 3. La habitación estaba en silencio de la manera particular en que las habitaciones se silencian cuando la gente entiende que está sucediendo algo que no se puede gestionar. Luego Meredith cogió la página sobre la que me había llamado. Esto es un registro de la oficina del abogado de la herencia de Eleanor Parker, dijo. Específicamente, un registro de contactos realizados con respecto a la propiedad de Westport en las 6 semanas posteriores a la muerte de la señora Parker. Lo leyó sin inflexión, lo que lo empeoró. Cada una de las 4 llamadas de Ellen resumidas en las propias palabras del abogado. Luego, la entrada final, y le dio su propia pausa antes y después, imposible confirmar directamente con Chloe Miller. Ellen Miller insiste en que su hija no tiene interés. Nadie se movió. Luego Meredith dejó esa página y cogió la siguiente, y la sala se enteró de los embargos de Ethan, $340,000 de deuda que se habían estado acumulando durante casi 2 años mientras él le decía a su familia que la franquicia se estaba expandiendo. Jessica estaba sentada 3 sillas más abajo de Ethan. Se levantó de la mesa, no ruidosamente, no dramáticamente. Cogió su servilleta, la dejó y se levantó. La última página era la declaración jurada notariada con la firma de Robert como testigo. La cara de mi padre, cuando Meredith leyó su nombre, hizo algo para lo que no tenía palabras. No era sorpresa. Era la cara de un hombre viendo cómo algo que había enterrado estaba siendo desenterrado en una habitación llena de gente. Mi madre se recuperó primero. Esto es ridículo, Chloe. Te estás avergonzando a ti misma. Meredith la miró con la expresión de alguien que ha dicho cosas difíciles en salas difíciles durante mucho tiempo y ha desarrollado un tipo específico de paciencia para momentos como este. Señora Miller, la falsificación de un documento de transferencia de bienes raíces en Connecticut es un delito grave de clase de no soy yo de quien debería preocuparse por avergonzar. Me volví hacia mi padre. La habitación estaba en silencio de una manera en que nunca había oído una habitación estar en silencio antes. No el silencio de la gente esperando algo. El silencio de la gente que acaba de presenciar algo y aún no ha decidido qué hacer al respecto. Papá, dije. Tú lo firmaste. Viste cómo ponía mi nombre en ese documento, y firmaste el tuyo debajo como testigo. Robert miró a Ellen. Luego a mí. Abrió la boca. Mi madre dijo, Robert. No digas una palabra. Una oportunidad, dije. Mantuve mi voz nivelada. Dime la verdad, ahora mismo, delante de todos aquí. Y mantendré la puerta abierta entre nosotros. Miró el mantel. Durante un largo momento, simplemente miró el mantel. Tu madre, dijo, finalmente. Dijo que era lo que Eleanor habría querido. No era una admisión. No era una disculpa. Era un hombre devolviendo la pregunta en lugar de responderla. Asentí una vez. Me levanté. Cogí mi abrigo del respaldo de mi silla. Eso es lo que pensaba, dije. La habitación no permaneció en silencio por mucho tiempo. Mi madre había construido toda su vida en torno a saber cuando una habitación se le escapaba de las manos, y hizo su movimiento antes de que el silencio pudiera convertirse en algo permanente. Se volvió hacia la mesa, no hacia mí, hacia las 22 personas que todavía estaban sentadas, y extendió las manos en un gesto que decía,
todos veis lo que se está haciendo aquí. Se casó con dinero, dijo mi madre, y ahora se cree mejor que nosotros. Su voz era controlada. Cuidadosa. No estaba gritando. Nunca gritaba si podía evitarlo. Esto no tiene nada que ver con una casa. Se trata de lo que cree que se ha convertido. Nadie respondió. Ese fue el momento en que supe que la habitación ya había cambiado. En la primera cena, habría habido murmullos. Asentimiento. Alguien extendiendo la mano para rellenar una copa para tener algo que hacer con las manos. Aquí, no había nada. Linda miró la mesa. El tío David se sentó muy quieto. La prima de New Hampshire tenía su teléfono en el regazo y no nos miraba a ninguna de las dos. Desde el extremo más alejado de la mesa, la tía Susan seguía de pie. No se había sentado desde que se levantó de su silla durante las llegadas. Había permanecido de pie durante todo el proceso, en silencio, sin hablar, y la mesa había registrado que estaba de pie todo el tiempo. Tenía 71 años y era la última persona viva que había conocido a Eleanor Miller Parker como yo, y no había dicho una palabra, y eso había tenido su propio peso. Ahora dijo, Ellen. Eleanor me dijo, aproximadamente un año antes de morir, que le preocupaba exactamente esto. La expresión de mi madre no cambió. Pero sus manos, que todavía estaban extendidas sobre la mesa en el gesto explicativo que había usado para dirigirse a la sala, se cerraron. Lentamente. En su regazo. Susan volvió a sentarse. Ethan carraspeó. Había estado muy callado desde que se nombraron los embargos, lo cual no era propio de él, pero había una cualidad en su silencio que reconocí, la cualidad de un hombre recalculando, buscando un ángulo que todavía existiera. Chlo, dijo. El apodo más suave esta vez, sin actuación detrás. Vamos. Podemos arreglar esto. Lo que sea necesario. Somos familia. Debes $340,000, dije. Y no has sido capaz de decírselo en voz alta a una sola persona en esta habitación que te quiere. La mandíbula de Ethan se movió. Jessica cogió su abrigo del respaldo de su silla. No dijo nada. No miró a Ethan. Se puso el abrigo sobre el brazo, empujó su silla hacia atrás con cuidado para que no raspara y salió del comedor. La puerta principal se abrió y se cerró. El silencio después de eso fue diferente a todos los silencios anteriores. Meredith colocó la última página de la cartera plana sobre la mesa. Si me lo permiten, dijo, con la voz que usaba cuando no estaba pidiendo permiso sino usando la frase como una cortesía para la sala. Nadie dijo nada. Chloe Miller no presentará cargos penales en este momento. Meredith dejó que eso se asentara, dejó que la gente sintiera el peso de en este momento antes de continuar. Sin embargo, como copropietaria de la propiedad de Westport, está ejerciendo su derecho legal a bloquear cualquier venta de esa propiedad con efecto inmediato. Ha preparado una oferta para comprar la parte restante de la copropiedad de Ellen Miller a valor justo de mercado, según lo determinado por una tasación independiente de una firma con licencia. La oferta está por escrito y ha sido firmada. Sacó un sobre del bolsillo interior de la cartera y lo puso sobre la mesa. Si la oferta es rechazada, Chloe presentará una acción de partición en el Tribunal de Sucesiones de Connecticut. Si esa acción es impugnada, la documentación de la falsificación, el informe forense y los registros de comunicación del abogado de la herencia pasarán a formar parte del registro público de ese procedimiento. Hizo una pausa. La señora Miller tiene 30 días para responder a la oferta por escrito. Meredith deslizó el sobre por la mesa. Se detuvo frente a Robert. Mi padre lo recogió. Sus manos no estaban firmes. Lo sostuvo con ambas como se sostiene algo con lo que no sabes qué hacer pero entiendes que no puedes dejar. Mi madre no dijo nada. Cogí mi abrigo. Me lo puse. Meredith cerró la cartera, se levantó y yo caminé hacia la puerta y luego me detuve. No sé por qué me detuve. Había planeado salir sin darme la vuelta, de la misma manera que había salido de la primera cena, de la misma manera que me había alejado de una docena de conversaciones en esa casa a lo largo de mi vida.
Pero me detuve, me di la vuelta y miré la mesa del comedor donde 22 personas todavía estaban sentadas, el mismo mantel blanco, la misma plata que mi madre pulía cada año antes de una reunión formal. La misma habitación donde 4 meses atrás había levantado su copa y les había dicho a todos los presentes que mi boda era algo por lo que había tenido que disculparse. Mi abuela me dejó esa casa, dije, porque confiaba en mí para cuidarla. Y voy a conservarla. Salí. James estaba aparcado en la acera en la camioneta de 10 años, con el motor en marcha. Entré y cerré la puerta. El interior olía al café con el que había subido y a la calidez particular de un coche que ha estado con la calefacción puesta en noviembre. No preguntó cómo había ido. Puso la camioneta en marcha, se alejó de la acera y condujo, y yo me senté con el abrigo aún abrochado y las manos en el regazo y vi cómo la casa de mi madre se hacía más pequeña en el espejo del copiloto hasta que desapareció. 3 meses después, Ellen firmó la oferta. Meredith me llamó un martes por la mañana para confirmarlo. La firma estaba notariada y atestiguada y llegó a su oficina por mensajero con 4 días de margen en la ventana de 30 días. La tasación había sido de $1.900.000, lo que significaba que Ellen recibió $950.000 por la parte que había pasado años tratando de quitarme con una inicial de segundo nombre falsificada y 4 llamadas telefónicas a un abogado de herencias confundido. No tenía otra opción. La alternativa era un procedimiento público en el que cada documento de la cartera de cuero de Meredith se volvería accesible para cualquiera que quisiera verlo. Mi madre había pasado toda su vida gestionando lo que la gente sabía. No iba a dejar que extraños leyeran sobre ello en un expediente judicial. La transferencia se procesó en enero. La escritura pasó a mi nombre únicamente. James y yo todavía nos quedábamos en la casa de Greenwich la mayor parte de la semana. Él tenía una oficina allí, una configuración de red doméstica que tenía algo que ver con la arquitectura de seguridad de la empresa y un garaje para la camioneta. Pero los sábados conducíamos a Westport, y pasábamos los fines de semana en la casa de la calle con el viejo arce en el jardín delantero, el que mi abuelo había plantado el año en que él y Eleanor se mudaron. Había repintado la habitación junto a la caldera. Había sido mi dormitorio durante 18 años, el que hacía ruido a las 6 de la mañana cada invierno y tenía la corriente de aire en enero que ninguna cantidad de burletes arreglaba. Hice venir a un contratista en febrero para solucionar lo de los burletes y el sellado alrededor del marco de la ventana y luego pinté las paredes yo misma de un azul verdoso profundo que había elegido de una carta de colores en la ferretería y James había construido estanterías para 3 de las paredes. De suelo a techo. Del tipo con un riel ajustable para que pudieras mover las tablas. Ahora era una biblioteca. Había metido todos los libros que había guardado en cajas desde la universidad y había comprado nuevos a un ritmo que me alarmaba un poco y encontré algunos de Eleanor en la parte de atrás del armario del pasillo, libros de bolsillo con su letra en los márgenes. Los coloqué a la altura de los ojos. Ethan se había mudado de nuevo al dormitorio de su infancia en marzo. La franquicia no había sobrevivido a la reestructuración de la deuda, y con la venta de la casa fuera de la mesa y el abogado de divorcio de Jessica en escena, las opciones con las que había estado contando se habían cerrado una tras otra. Tenía 36 años y dormía en la habitación con el ventanal y la buena luz, la que me había reclamado cuando éramos niños, y a veces pensaba en eso sin decidir cómo sentirme al respecto. Mayormente, solo pensaba en ello. Robert se llevó la carta de oferta de esa habitación con ambas manos. No sé qué hizo con ella después. No hemos hablado desde entonces. Susan llamó en febrero, unas semanas después de que se completara la transferencia. Había ido a ver la casa por su cuenta, dijo, solo para pasear por las habitaciones. Tenía una llave de cuando Eleanor vivía y la había usado sin preguntar, y le dije que no necesitaba preguntar. Recorrí toda la casa, dijo. Su dormitorio. El porche trasero. El pequeño baño junto a la cocina que siempre olía a su jabón. Una pausa. Me senté en el jardín un rato. Tenía una silla allí, ¿sabes? Todavía está allí. Dije que lo sabía. Ella habría estado muy complacida, dijo Susan. No estoy orgullosa de ti o hiciste lo correcto. Simplemente, ella habría estado muy complacida. Eleanor siempre se había comunicado de esa manera, en la frase indirecta que lo contenía todo.
En el tiempo pasado particular de las personas que saben que la persona que están describiendo todavía está, de alguna manera, prestando atención. Pensé en llamar a mi padre una vez ese mismo mes, un domingo en que la luz que entraba por la ventana de la biblioteca era particular y buena y estaba leyendo uno de los libros de bolsillo de Eleanor y encontré su letra en el margen junto a una línea sobre el perdón. Su letra era pequeña y se inclinaba ligeramente hacia arriba, de la misma manera que la de su madre. Sostuve el libro y pensé en la llamada durante un rato. Luego pasé la página. El último sábado de marzo, estaba de pie en la sala de estar cuando pensé en la Polaroid. Había estado pensando en la repisa de la chimenea. Eleanor había guardado sus fotografías allí en marcos desiguales que había coleccionado de ventas de bienes y ferias de antigüedades, algunos de plata y otros de madera y uno de ellos un pequeño óvalo de carey que había pertenecido a su propia madre. Las fotos todavía estaban allí. Eleanor en una fiesta en el jardín en los años 70. Eleanor y Susan en lo que parecía una feria estatal. Mi abuelo con su ropa de trabajo, apoyado en un coche que no reconocí. Saqué mi cartera del bolsillo de mi abrigo. En el compartimento delantero, detrás de mi carnet de conducir y un recibo doblado, estaba la Polaroid. Las escaleras del juzgado. Dos personas con su ropa de diario, entrecerrando los ojos ante la luz de una tarde de octubre. La secretaria del juzgado la había tomado y la había impreso antes de que nos fuéramos, y James había escrito nuestros nombres en la parte de atrás con un bolígrafo azul. La foto estaba ligeramente doblada en una esquina por haberla llevado tanto tiempo. Me quedé de pie frente a la repisa un rato. La luz de la tarde entraba por la ventana oeste como siempre lo había hecho en esa casa, cayendo sobre el suelo en un ángulo bajo que teñía la vieja madera de un tono particular de ámbar. A Eleanor le encantaba esa luz. Solía sentarse a propósito en el sillón de lectura junto a la ventana a esta hora. Puse la Polaroid junto al óvalo de carey. El marco más pequeño en la estantería. El que había pertenecido a su madre antes que a ella. La boda sin sentido. El numerito del juzgado. La foto a la que nadie en ese comedor había querido ser invitado. Ligeramente sobreexpuesta, doblada en la esquina por meses de haber sido llevada. Nuestros nombres con la letra de James en la parte de atrás, más pulcra que la mía. Di un paso atrás. Encajaba perfectamente. Eleanor tenía razón sobre mí. Había estado prestando atención todo el tiempo. Simplemente aún no había entendido qué iba a hacer con todo lo que había visto. Ahora lo sabía.